Hace muchos años, yo tengo 30 años en el sistema sanitario, nosotros no entregábamos papeles de laboratorios donde había un VIH positivo a los jóvenes, no, se lo entregábamos a la gente mayor, a la gente adulta. Pero hoy, cuando nosotros entregamos esos papeles, ¿verdad?, de laboratorios de VIH positivos, es una cosa muy dolorosa, por decirlo así, cuando a 17 años, a 20 años, a 16 se está entregando esos papeles. A pesar de que todo el tiempo vemos en los medios, ¿verdad?, comunicación, información sobre el VIH, nuestros muchachos no saben nada sobre el tema. Entonces es necesario hacer ese abordaje, porque no le vamos a pedir que hagan algo si no le estamos enseñando a enfrentar esas situaciones, ¿verdad? ¿Y cómo prevenirlo? No saben cómo prevenir tampoco, por Dios. Entonces no es que las guías buscan fomentar la promiscuidad que ya existe y lo señaló la compañera, ¿verdad? Sino que también, ¿quiénes son los informantes de estos muchachos en materia de educación sexual? Sus compañeros que saben menos que ellos. El internet. Hoy hay noticias sobre pornografía infantil que hay, ¿verdad?, toda la red en Panamá relacionada con este tema. Entonces, estamos viendo que muchas veces inclusive son los abusadores sexuales los maestros de los muchachos. Así que el problema es muy serio en esa población de 14 a 18 años que fueron encuestados a través del GORGA. Vemos que otro tema fundamental, y lo señaló la compañera, es el noviazgo. Todas y todos los que estamos aquí que tenemos hijos sabemos y que vivimos esas etapas del noviazgo. Eso es normal, eso es natural, ¿verdad? No hay que espantarse, pero sí hay que espantarse cuando una chica acepta la violencia y guarda silencio frente a esa violencia. ¿Y sabe por qué pasa? Porque ni siquiera sabe que está viviendo una situación de violencia, porque cree que es normal. Es que vio en la casa mamá y papá peleando y que pensó que eso era normal, la golpiza que le daba el padre a la madre. Entonces se reproducen los modelos. Entonces vamos a ver cómo, ¿verdad?, en ese noviazgo habían tenido situaciones de violencia, habían tenido, ¿verdad?, novios o novias, los adolescentes mayores de edad. Claro que la mayoría de las chicas embarazadas están embarazadas por adultos, están embarazadas por mayores de 20 años, lo demostró la encuesta. Y que en ese sentido, ¿verdad?, los chicos habían tenido parejas sexuales menores de 14. Los que estudian derecho aquí, los que son profesionales, saben la implicación legal que hay detrás de todo esto que estoy mencionando, ¿verdad? Donde definitivamente son situaciones caóticas. No es que el noviazgo es caótico, es que en el noviazgo se están dando situaciones que los chicos y las chicas no están detectando y no están enfrentando tampoco. Vemos que esos mismos datos de la investigación del GORGAS nos va diciendo de que habían vivido esa violencia, la habían aceptado hasta un 68.4%. Eso es enorme. Ahora, señores, las que somos profesoras universitarias, hemos visto chicas llegar con lentes oscuros a nuestros salones, ¿o no? ¿Cierto? Y cuando hemos hecho esos abordajes, porque la moda es la moda y los chicos van a discoteca con lentes oscuros, no sé cómo ven, será para los foquitos de colores esos que resplandecen, pero en un salón de clases, ahora jóvenes, no es que estoy en contra de la discoteca ni de los lentes oscuros, pero sí que se tapan los golpes que se dan contra las paredes, o sea, como que las muchachas son ciegas y se van contra las paredes solitas, ¿verdad? Sabemos que no es así, sabemos que buscan excusas, porque les da pena decir que el novio les pegó y que el novio las abusó sexualmente. Es todavía más vergonzoso, porque yo hice un ejercicio con mis estudiantes de medicina en ese momento,
Y les planteo, si una chica te está diciendo que no, ¿qué parte del no entiende? ¿Sabes lo que me salió uno? Que hoy es doctor. Y me dice, lo que pasa es que cuando las muchachas dicen que no es que quieren decir que sí. Yo me quedé impávido y digo, ¿esto qué es? ¿Qué es? ¿Cuál es la lectura que le van dando el asunto para justificar ese abuso? Vemos que 1 de cada 3 chicas reportaron que habían sido víctimas de cualquier forma de abuso, ¿verdad? Así que todas aquellas personas que piensan que los jóvenes no están teniendo relaciones sexuales, y ya hace más de 20 años en algunas investigaciones salía que los jóvenes estaban teniendo relaciones sexuales tempranas, pero el Colga lo confirma en esta publicación de este año, donde nos va diciendo que un 60% de la población investigada había tenido ya relaciones sexuales, y que en ese aspecto, ¿verdad? ¿Cómo son las relaciones sexuales? Ojo, sin ningún tipo de prejuicio, sino que para mantener la virginidad un 4% estaban teniendo solamente relaciones anales, ¿sí? Había un porcentaje que las mantenía anales y genitales, vaginales, ¿verdad? Y que en ese sentido un 30% y 66% solamente vaginales. Ojo, ese concepto erróneo de que no va a pasar nada si tengo relaciones anales, yo creo que tenemos que abordarlo desde la ignorancia, porque si se protegieran y si se cuidaran realmente, a lo mejor podríamos pensar que bajan los riesgos. Vemos que de esa población, 78% habían tenido ya relaciones sexuales antes de los 17 años y de que 88% con más de una pareja. Oiga eso, con más de una pareja, 88%. Porque los jóvenes, los que trabajamos en salud mental, sabemos que hoy se enamoran y se apasionan por esta chica o este chico, y a los 3 días le pasó el amor. O sea, son amores tan apasionados y tan fuertes, pero tan cortos. Y yo me digo, oye, pero tú tienes esta depresión y este estado emocional por esto. ¿Cuánto tiempo tienen de novio? 1 semana. Yo me pongo a mirar, jóvenes, y no es diferente a lo que nosotros vivimos. Ojo, no vamos a decir que esta generación es una generación distinta, son iguales, lo único que ahora los estamos investigando, ahora estamos observando esas circunstancias. Vemos que dentro de esa misma investigación se señala de que el uso de un preservativo apenas iba a un 72%, pero de manera esporádica. O sea, la uso, y yo le pregunto a un chico, ¿y tú por qué no usas siempre un preservativo si estás teniendo relaciones sexuales? Y me dice, no, yo le veo la cara a la muchacha y si yo la veo que ella es limpiecita y tranquila, yo no lo uso. Y yo, oye, por Dios, mire el criterio para usar o no un preservativo. Por eso es que tenemos el SIDA caminando en esa población y siendo la tercera causa de muerte de la población de adolescentes, ¿verdad? Vemos también que allí reportaron muy honestamente en esta investigación que un 8.6% de las chicas habían tenido ya un embarazo. Sea que lo terminara o no, ojo, ya habían tenido un embarazo. Y que el 34% de los chicos ya habían embarazado a una chica. Mire, estos datos son de terror. Vemos que de esa misma investigación sale que un 27% ya habían tenido en algún momento una infección de transmisión sexual. Quizás las generaciones más mayores que estamos aquí, cuando se hablaba de infecciones de transmisión sexual, se hablaba de gonorrea, se hablaba de sífilis, ¿verdad? Y eran terribles, ¿verdad?
con muchos nombres populares, y cuando venían los chicos a los sistemas sanitarios y decían pues que tuve una mordedura de culebra, ya sabíamos a qué se refería. No era las culebras aquellas, era una venerea, como se decía, y no había mucho trauma. Pero ahora, cuando un chico o una chica tiene una infección de transmisión sexual, hay que hacer toda una serie de investigaciones detrás de darle esa vigilancia epidemiológica, porque detrás de una gonorrea, de una sífilis, puede haber un VIH. Ya son circunstancias distintas, donde la vida y el estilo de vida de esos jóvenes va a cambiar en función de la infección que tengan o de la enfermedad que tengan. Cierto, me dice uno, ay, pero ya ahora hay triple terapia, doctora. Yo digo así, comencemos por el primer paso. ¿Cómo se lo dices a tu madre y a tu padre? ¿Cómo le dices que tu vida va a cambiar desde hoy? Con todo y triple terapia, y en aquellos tiempos, ¿verdad? Cuánta gente que está cerca de los programas de VIH sabe cuando no hay medicamentos, cuando no hay condones en este país y cuando no ha habido la triple terapia. Entonces, significa que sus vidas verdaderamente sí están comprometidas. ¿Seguimos? Vemos entonces como conclusión de esa investigación que los adolescentes investigados del distrito de Panamá, porque la muestra fue de Panamá, del distrito de Panamá, tiene pobre conocimiento sobre el VIH, imagínese usted, ¿verdad? Y cómo prevenirlo. En segundo lugar, que las participantes de sexo femenino hay una alta tasa de violencia en el noviazgo, cualquiera de las formas, físicas, psicológicas, sexuales, de cualquiera forma, ¿verdad? Y hay un alto nivel de infección de transmisión sexual en los participantes, hombres y mujeres, y sobre todo más en las mujeres, ¿verdad? Sobre todo más en las mujeres. Igual que en la población también de adultos, ¿verdad? Nuestros niños están aprendiendo educación sexual de sus pares, es decir, de lo que el otro cree que sabe porque le va a decir su versión de la película, ¿verdad? De las canciones con sexos explícitos. Ponga el radio, escuche lo que los jóvenes escuchan. Y ojo, yo no estoy contra el reggaetón y el reggae y la cosa, no. Pero, ¿qué escuchan nuestros jóvenes? Ahí está legitimizándose, ¿verdad? Ese sexo explícito y sin ningún tipo de responsabilidad. La televisión, ¿en cuántas casas nuestros niños quedan en una televisión donde quien los cuida, los cuidadores, le prenden el aparato para que no moleste? Pero ¿qué le enseña la televisión? ¿Qué le está dando? ¿Qué le está aportando? Muchas veces distorsiones, ¿verdad? Y por otra parte quiero señalar que aprenden a veces de los propios abusadores, de los propios agresores, que le va diciendo a la niña o al niño chiquito qué está bien y qué está mal, en función de saciar sus instintos pedófilos. Siguiente. Lo decían las compañeras muy bien, la necesidad que tiene este país de tener instrumentos que permitan que los docentes puedan brindar esa educación sexual de una forma científica, de una forma adecuada, ligada a la edad de cada uno de los jóvenes, es una prioridad. Y es así pues que el Ministerio de Educación y la Dirección Nacional de Servicios Psicoeducativos hacen una propuesta a la sociedad panameña y que en ella pues va buscándose características particulares de la infancia, de los adolescentes, ¿verdad? Que están en premedia, en media, y lo decía la compañera, si es que los padres tampoco saben cómo dar esa orientación a sus hijos, pues hay que trabajar con los padres. Cuando yo esta semana estuve en una escuela de padres, de una escuela privada, conversando de estos temas, y había muy pocos padres. Imagínense, me decían, en las escuelas para padres hay que hacer ese trabajo, pero yo siento
que hoy día hay otras oportunidades, como son todas esas becas y subvenciones, transferencias monetarias que se les da en el sistema educativo, que son oportunidades para que se pueda educar a los jóvenes, a los padres de familia, orientarlos para que ellos orienten en la casa, porque nosotros los padres nos cuesta decirle a nuestros hijos no sé. O ese es un tema, yo les pregunto, y si te pasa tal cosa con tu hijo, que yo voy a tomar agua y espero que venga el papá para que el papá le explique. ¿Entiendes? No puede ser, no podemos seguir como padres evadiéndonos de esa responsabilidad. En dichas guías tienen todo un contenido, me parece bastante completo, y como lo dijo la compañera, es un borrador que está en discusión y que en dichos talleres participaron muchos sectores, incluyendo los sectores religiosos, ¿verdad? Y fue muy interesante los aportes que se hicieron al mismo, desde la ciencia, desde la religión, desde los sociólogos, etcétera. Y creo que dichas guías pues van a salir bastante completas. Siguiente. Creo que todos los hitos históricos que nos obligan como país ya a hacer un abordaje específico en materia de tener o contar con estos instrumentos va desde esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también la Constitución política de este país obliga a hacer un abordaje desde educación para el bienestar, una educación completa donde se desarrolle ese componente integral, ¿verdad? Que a muchos no les gusta la palabra integral dentro de todo esto, ¿verdad? Y que la misma Ley Orgánica de Educación va estableciendo los fines, destacando el desarrollo integral del individuo, con énfasis en la capacidad crítica que tengan los muchachos. Y es claro que sabemos que eso es una necesidad en nuestros jóvenes, ¿verdad? Así que lo va haciendo el Ministerio de Educación a través de esta propuesta que va dirigida en primer lugar para los gabinetes psicopedagógicos y los profesores de orientación, y ahí pues ir permeando el sistema en función precisamente de que se vaya adquiriendo y apropiando de todos estos instrumentos, ¿sí? Y que pueda ofertarse, porque el producto final debe llegar entonces al estudiante. Siguiente. Vemos, como lo señalaron, la necesidad de dotar a ese personal de todos estos elementos, estas herramientas que le puedan permitir ese abordaje sobre la educación sexual, haciendo la diferenciación. Y parte de la discusión en los talleres era si este taller era propio para un niño de esta edad, de primaria o de secundaria, o de media o de premedia, o no sé. Y yo creo que toda esa incorporación de todas esas sugerencias van afinando el lápiz, como se dice, para tratar de sacar las mejores guías para nuestros niños panameños, ¿verdad? Y eso desmiente de toda manera el hecho, los procesos participativos donde todo el mundo tiene algo que decir y algo que aportar, enriquecen el proceso, aporta algo a nuestro. Y es mentira, y es una falsedad, ¿verdad? Aquello de que es que se está trayendo educación, guías de otros lados, porque es más fácil copiarse, pero ¿qué se aprende? ¿Cuál es el proceso? Lo rico es el proceso. Si lo valioso es la participación de la ciudadanía, qué bueno que esta discusión está en los medios y en las mesas de trabajo, porque dice que nos importa, que no queremos poner en la mesa más niñas embarazadas y más chicos con VIH. Nos importa que eso no siga pasando. Entonces, discutamos, aportemos los maestros, las sociedades de padres de familia, los diferentes sectores, porque señalo
es un proceso participativo que lleva a construir la mejor opción para nosotros. Nosotros los panameños y las panameñas somos distintos a cualquier persona, a cualquier país, sin ser más o ser menos. Somos nosotros y por eso nuestras guías tienen que ser muy nuestras, muy panameñas. Ojo, quiero señalar que son independientes y no vinculantes a la Ley 61, que es otra discusión que hay que hacer. Así que la función que tiene educación de tener instrumentos como lo tiene la guía de geografía, la guía de religión, la guía de no sé qué, de cívica, eso es lo normal, eso es un elemento técnico, institucional, y que es independiente y no vinculante con la Ley 61. Así que se enfoca estas guías en derechos humanos. Mire, hay gente que no quiere que se hable de los derechos humanos, que no quiere que se hable de los derechos sexuales y reproductivos, que no quiere que se hable de los derechos de los niños. Por favor, nuestro país es signatario de un montón de convenios y hemos ido y firmado y nuestros ministros van y firman y todo aquello, y resulta que no queremos hablar de cosas que ya estamos comprometidos, ¿verdad? A la igualdad de género y al respeto a la diversidad cultural. No queremos hablar de esas cosas, porque son distorsiones que muchas veces todas esas campañas llevan, ¿verdad?, para eliminar los procesos. Siguiente. Así que estas guías de educación sexual van promoviendo los conocimientos precisos y relevantes sobre las diferentes facetas de la sexualidad humana de acuerdo al grupo etario. Mentira que se le está enseñando a los niños en la guía a masturbarse. Mentira que se les está enseñando, o sea, se está mintiendo tanto dentro de las redes sociales o los medios, porque lo que se está llevando son conocimientos de acuerdo a su edad, ¿verdad? Para que él pueda salir adelante. Plantea también las guías normas, valores, actitudes positivas relacionadas con la sexualidad, el respeto a la dignidad de todas las personas. Claro que lo tiene que señalar. Tenemos que aprender a respetar la dignidad humana. No importa dónde estemos y con quién estemos, esa es una responsabilidad que como país tenemos también, ¿verdad? Y al igual señala las habilidades y competencias para la vida que favorecen el ejercicio de los derechos y fomentan el pensamiento crítico, las relaciones interpersonales equitativas y respetuosas. Vea, ¿cuál es el pecado que hay ahí? ¿Cuál es el pecado que hay ahí en esto? ¿Sí? Hablemos de pecado porque los enfoques son de pecado. Y a mí esta semana me dijeron que yo pecaba y que yo no sé qué, que yo no iba a entrar al cielo y toda la historia. Pero, ¿dónde está el pecado allí? Así que, siguiente. Los que estamos en salud hace muchos años trabajamos el modelo de habilidades para la vida. Y lo han visto allí reflejado dentro de estas guías, lo han de ver, porque es fundamental el trabajar esas habilidades para la vida de nuestros niños y nuestros adolescentes, ¿sí? Y que estén inmersas dentro de estas guías es un gran logro, ¿verdad? Así que esta educación en sexualidad o de educación integral en sexualidad se basa precisamente en ese marco de derechos humanos, en el enfoque de género y promoción de la igualdad y la equidad. Hemos luchado durante muchos años para alcanzar esa igualdad y esa equidad. Y hay leyes ya que van sustentando estos elementos, pero ese respeto y esa sensibilidad a la diversidad sociocultural, racial, étnica, económica y a las capacidades que tienen las personas o discapacidades es importante, dando o aportando información científica en los aspectos éticos, afectivos, biológicos, sociales, psicológicos y culturales relacionados con la sexualidad. Siguiente.
ese planteamiento también nos va diciendo muy claramente los desafíos de esa educación integral en sexualidad en el contexto nacional, es cumplir con los compromisos que traemos. Mire, esas conferencias internacionales de población y desarrollo, ¿verdad?, de Cairo, de Beijing, de la lucha contra el VIH, de los consensos de población y desarrollo, y ahora la última, los objetivos del milenio, que van pasando y transformándose hacia la agenda desde 2030 para el desarrollo sostenible. Señores, son compromisos de país que tenemos que cumplir igual que todos los países del mundo, y estas guías van a responder a eso. Quiere que le diga algo, yo estuve en Cairo +5, en Nueva York, cuando se hacían las evaluaciones de esto. ¿Sabe que sale un colega médico nicaragüense planteando, oye, eso de Cairo fue un error, nos metieron un gol? ¿Por qué? ¿Quién ha dicho que las mujeres y los hombres somos iguales? Tenemos que echar eso para atrás. Y hizo una propuesta. Gracias a Dios no quedó en nada, porque ni el Vaticano lo apoyó. Quedó exhibido bien feo. Pero yo me asusté porque digo, oye, en estos niveles se está planteando echar para atrás hitos históricos que han costado mucha gente, muchas vidas, muchos esfuerzos para alcanzarlos, ¿verdad? Siguiente. Ya para ir terminando, vamos a señalar que objetivos particulares que tienen estas guías es reducir, por una parte, esa incidencia de infecciones de transmisión sexual, VIH-Sida, de las relaciones sexuales tempranas, de los embarazos y maternidad que se da en la población joven. Yo hablaba con una ginecóloga ayer y me decía, doctora, si usted viera que las adolescentes embarazadas que estamos viendo ahora también son VIH positivos. Y yo digo, wow, ¿esto qué es? ¿A dónde vamos a dar? ¿Verdad? Es terrible, ¿sí? Siguiente. El abordaje de la violencia de género y la violencia sexual tiene que ser y tiene que darse desde nuestras guías. Tiene que darse desde primer grado, donde le enseñemos a ese niño, a esa niña, ¿verdad?, a cuidar su cuerpo, a no dejarse tocar por nadie que no sea su padre o su madre, ¿verdad? Y que esos elementos le permita hacer una defensa al respecto. Siguiente. Los contenidos para los docentes, que quizás sea una gran mayoría aquí, los contenidos conceptuales o cognitivos implican conocimientos científicos nuevos, avanzados, de esas dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, ¿verdad?, espirituales y culturales relacionados con la sexualidad. Porque quizás los que tenemos más años, solamente se hablaba de lo biológico. A las niñas en un salón y le hablaban de la menstruación, y a los niños en otro lado que no sé de qué le hablaban. Pero en ese sentido, gracias a Dios, eso ha cambiado, y el enfoque de esos conocimientos tiene que ser dado, ¿verdad?, de manera igualitaria a hombres y mujeres. Los contenidos valorativos o axiológicos, que va hablando de las normas, de los valores, de los principios, de los sentimientos y las actitudes relacionados con la sexualidad, ¿verdad? Y el contenido prácticos o de procedimientos que se lleva particularmente de esas habilidades para la vida que les hacía mención, y el ejercicio de una sexualidad responsable, saludable y enriquecedora. Siguiente. Mencionaba la compañera los ejes temáticos, y hay algo que les molesta a mucha gente, todo el tema de género. Que es que eso les debe enseñarle a los niños a ser homosexuales. Imagínense, queremos nosotros tener una sociedad equitativa con respeto de hombres y mujeres, pero no queremos enseñarles las inequidades de género. No queremos hablar de esto, de toda esa construcción social que viene
aprendida desde que nacemos y quizás antes de nacer. Entonces sí es importante que nosotros abordemos estos temas desde los conocimientos, actitudes y valores que nos permitan abordar todos los ejes temáticos, ¿verdad? Discutiéndolos o aportándolos desde talleres prácticos, ¿verdad? Que son lúdicos, que son atractivos. Así que le doy las gracias.